Bienvenidos al videotutorial de New.js de plantillas y claves, parte primera, asientos manuales. Las plantillas y las claves van muy unidas a la hora de generar asientos, ya que las claves son la clave de operación o lo que dice a ese apunte cómo se tiene que comportar, y plantilla es la guía que dice qué procesos ha de realizar para hacer los asientos uno tras otro. Vamos a empezar a verlo de una forma muy sencilla. Vamos a claves. Generamos una clave muy sencilla al debe. En el videotutorial anterior hemos utilizado la D mayúscula. Ahora vamos a hacer la clave con D minúscula. Clave simple al debe. Dejamos marcado debe, importe manual y ya está. Ya tenemos una sencilla clave para hacer al debe. Hacemos lo mismo para la ver. H minúscula, clave simple al haber, marcamos el haber, manual, crear esta ficha. Ya tenemos las claves hechas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos al diario contable, modo libre de edición y nuevo. Y añadimos, por ejemplo, una reposición de fondos. Del banco sacamos un importe por un reposición son fondos con fecha hoy y hemos sacado 200 euros. Ya vemos que nos ha funcionado perfectamente la clave que acabamos de crear. Añadimos otra y lo metemos en caja. Misma documento, misma fecha, mismo concepto, 200 euros. Ya tenemos hecho nuestro primer asiento con nuestras primeras claves. Ahora vamos a utilizar una plantilla, pero vamos a hacerlo con un caso un poco más complejo. En vez de hacer una plantilla que simplemente utilice estas dos claves, vamos a utilizar unas claves un poco más difíciles. Supongamos que lo que queremos hacer es contabilizar la factura de un proveedor y que luego nos lleve el sistema automáticamente esa factura a los libros de impuestos, nos genere un efecto pendiente de pago y las contrapartidas vayan cada una a su IVA soportado y la contrapartida final vaya a las bases imponibles del gasto. Vamos a crear para ello la primera clave, la clave del proveedor. Vamos a llamarla demo proveedor. Se va a llamar demo de claves compra a proveedor. Me quedo con el texto. Esta clave va al haber. Le vamos a decir que este apunte sí que vaya a los libros, es decir, me lo va a guardar en los libros de impuestos. El libro que va a utilizar es el IVA soportado compras, donde selecciono todas las bases y todos los cálculos de las bases. Y su valor va a ser el resultado de las bases locales que yo ya he introducido con los impuestos calculados. Bien, le vamos a decir que genere un efecto. Entonces, para que genere efectos es importante decir que siempre que se manejen efectos, los apuntes se graben aunque su importe sea cero. Esto se hace para poder seguir el rastreo y toda la cadena de acontecimientos con todos aquellos efectos cuyo importe sea cero, que posiblemente en algunas ocasiones os puedan generar alguno. Pero solo para esta opción, cuando lleva efectos. Entonces, ya que hemos comentado los efectos, vamos a cartera. Esta clave genera efectos del tipo P, efectos a pagar. Estos efectos vienen de tipos de efectos que tenemos aquí, donde tenemos el efecto tipo P, efectos a pagar. Hay otros que utilizan los códigos más largos. Esto es un tema histórico. Desde hace unos 30 años, la C se utilizaba para efectos sin preparar a cobrar y la P para efectos a pagar, desde las antiguas gestiones que desembocaron en la New.js. Por eso se han quedado históricamente la C y la P. Sin embargo, si queréis montar una estructura nueva de efectos, podéis ponerlo con los códigos que más os convengan. Bien, ya le hemos dicho que genere efectos, hemos dicho cómo va a funcionar y ahora queremos utilizar esos datos que hemos introducido para la siguiente vez. Para eso vamos a memoria cabecera y
le decimos que todos los valores que estén introducidos los guarden en la memoria cabecera. La memoria cabecera, para que os hagáis una idea, es como la memoria de una calculadora. Al decirle copia los valores locales metiéndolos en cabecera, estamos pulsando la tecla de MS, de guardar en memoria. Luego también tenemos la opción de sumar a la memoria, restar de la memoria, etc. Con esto ya tenemos creado nuestra primer clave. Crear, y ya podemos pasar a la segunda. La siguiente clave que nos hace falta es la que nos va a calcular el IVA soportado. Entonces, demo, IVA, SO, y va a ser el super reducido. Y aquí va a ser IVA soportado, IVA super reducido. Vale. En este caso, el apunte Valdeve, vamos a usar el IVA soportado de compras, vamos a utilizar la super reducida y lo vamos a utilizar para el cálculo. Y el importe del apunte va a ser el impuesto calculado sobre la base de cabecera. En el caso de la memoria cabecera, lo que diremos es que no toque nada en cabecera. Es decir, no me va a tocar la memoria y la seguiremos usando en otros apuntes. Le damos crear y podemos seguir con el siguiente, que sería el IVA soportado reducido. La descripción, IVA reducido. Ya que estamos aquí le decimos que no toque nada en cabecera. En general lo mismo, Valdeve, se utiliza compras, se pide la base reducida, se utiliza para el cálculo y es impuestos de bases de cabecera, y creamos. El siguiente sería el IVA normal. Hacemos lo mismo, IVA normal, Valdeve, utiliza el libro de IVA, pedimos la base normal, la utilizamos para cálculo, es impuestos de las bases de cabecera y no toca nada en cabecera. Y ya está, ya hemos creado la factura de entrada y los IVAs. Ahora solamente nos falta la base o el gasto. Entonces ponemos, la clave va a ser demo gasto, su descripción base imponible, o vamos a llamarla mejor gastos. Vamos a decirle que no toque nada en cabecera por si acaso quisiéramos seguir haciendo más cosas con esta memoria. Y en generales le tenemos que decir que Valdeve, que va a usar el libro de soportado compras con todas las bases utilizadas para todos los cálculos. Y su valor de esta ocasión va a ser la suma de las bases de cabecera. Y ya está. Ya tenemos definidas todas las claves que nos hacen falta. Recordemos, hemos creado primero la clave de compra del proveedor, luego hemos creado la de IVA super reducido, IVA normal y las bases imponibles, que son el gasto. Vamos a utilizar esto dentro de una plantilla. Para ello abrimos el programa Plantillas. Voy a clarificarlo un poco para que me deje solamente los asientos automáticos y vamos a añadir una plantilla nueva. Esta plantilla va a ser demo compra a proveedor 1. El nombre de la plantilla, demo plantilla de compra al proveedor 1. Y ya está. Vamos a entrar en la plantilla y vamos a empezar a generarla. La picamos, vamos a ir al detalle y ya podemos empezar. Lo primero, vamos a añadir la cuenta del proveedor. Empezamos con el apunte del proveedor. La clave, vamos a buscar la clave del proveedor que hemos creado y en el resto de los datos dejamos que se ejecute en cada documento, cambiamos a esperar a confirmación sí, porque necesitamos que el sistema se pare para introducir los datos, y el resto de los datos los dejamos igual, no hace falta cambiar nada. Lo único que vamos a poner es aquí su factura.
como concepto predefinido. Creamos la ficha y ya tenemos la primera línea de nuestra plantilla. Seguimos añadiendo líneas. La siguiente línea va a ser en la cuenta del IVA superreducido. La clave, vamos a buscar la clave del IVA superreducido. En este caso no esperamos confirmación porque queremos que el sistema sea automático y lo único que tenemos que poner es su factura IVA superreducido, el concepto que queremos que nos aparezca en el asiento. Voy a quedar con el texto y seguimos. Pasamos al IVA reducido. La clave la buscamos. Lo dejamos también en que no espere confirmación y el IVA reducido. La siguiente sería el IVA normal. La clave que hemos creado, todo igual, y ponemos IVA normal. Y por último cerramos el asiento con la cuenta del gasto. Vamos a poner servicios exteriores para este ejemplo. Factura, base imponible o gasto. Y ya tenemos la plantilla hecha, ya solamente nos queda probarla. Vamos al diario, usamos asientos automáticos y nuevo. Cogemos la plantilla y la ejecutamos. Vamos a poner, por ejemplo, 100 euros de reducida, de super reducida, 200 de reducida y 300 de normal. Vamos a poner el número de documento para que nos pueda calcular los impuestos. Factura 123, por ejemplo, y la fecha de la factura hoy mismo. Como ya sabe la fecha, ya sabe los impuestos que están en vigor en esta fecha y los calcula. Y aquí tenemos nuestra factura ya contabilizada. Le damos a crear, vemos que ha pintado la ventana que ha generado el efecto y ya nos lo ha hecho. No quiero hacer más asientos de ese tipo y aquí tenemos nuestro asiento hecho con nuestra primera plantilla. Vamos a ir ahora al programa Plan Contable y vamos a comprobar estos datos. Ponemos la ficha del proveedor, hasta la ficha del proveedor la misma, a último nivel, refrescamos, este es el saldo que tenemos y los movimientos que hemos hecho este año. Pulsamos encima, pero vamos a decirle que nos saque movimientos desde el 2015. Entonces, en extracto nos aparecen todos los movimientos, incluida la factura que acabamos de meter. Esta factura es del anterior video tutorial. En IVA soportado compras, aquí nos sale el primer asiento. Vamos a pulsar en el último, este es el asiento que acabamos de meter y aquí tenemos el libro de impuestos soportado compras. Si lo hubiéramos dicho sacar efectos, en la parte de efectos, aquí nos aparece el efecto pendiente de pago que acabamos de meter ahora. Como veis, es muy sencillo. Muchas gracias y seguimos con la parte número 2.